La gestión del monitoreo de condición bajo la figura de la tercerización o la contratación de servicios externos ha sido, al menos desde mi punto de vista, uno de los puntos débiles y vulnerables en el marco de la gestión de mantenimiento de muchas organizaciones. La contratación de servicios externos por lo general está reducida a la adquisición y análisis de datos y de acuerdo al estándar ISO 17359 hay muchas más actividades que hay que contemplar en el seno de un programa de monitoreo de condición. Es por eso que en PDM Consultores hemos conformado nuestro servicio denominado PDM Monitoring. Este servicio está diseñado cumpliendo con los requerimientos que son publicados o han sido publicados en el estándar ISO 17359. Requerimientos que demandan que previo a la adquisición de datos se haga un análisis de modos de fallo, identificación de parámetros de medición, síntomas y descriptores de fallo y definición de una estrategia de medición basada en confiabilidad. Nuestro servicio PDM Monitoring tiene por lo tanto un conjunto de actividades adicionales a la mera adquisición y análisis de los datos. En el siguiente video vamos a describir estas actividades y bueno, pues si usted tiene interés en adquirir este servicio por parte nuestra, nos puede consultar de manera directa a nuestro email o puede consultar nuestra página web. Adelante. En anteriores videos hemos hecho una breve reseña sobre la visión sistémica que nos presenta el estándar ISO 17359 sobre los programas de monitoreo de condición y de cómo esta norma los presenta como un proceso de gestión basado en confiabilidad, en donde se requiere antes que la adquisición de datos el despliegue de herramientas como el FMSA o análisis de modos de fallo y síntomas y además la validación de las hipótesis de aplicación del monitoreo de condición. Recordar que el monitoreo de condición no puede ser aplicado a cualquier modo de fallo de manera indiscriminada. Hay cierto tipo de fallos para los cuales el mantenimiento basado en condición es pues aconsejable y hay otros para los que no, para los cuales no es viable. Por lo tanto, deben ser validados ciertas características del proceso de deterioro de tal manera que se asegure de que previo al fallo exista un síntoma conocido y medible y que este síntoma tenga una evolución gradual. Hacer este análisis sobre las características de los procesos de deterioro es fundamental y eso está establecido claramente en la norma ISO 17359. No hacer este tipo de análisis de confiabilidad compromete los resultados del programa, ya que no habría una asociación directa entre lo que se quiere medir y cada uno de los modos de fallo, y esto es básicamente lo que procura esta norma, esa trazabilidad entre el parámetro de medición y el modo de fallo que se pretende controlar. La contratación de servicios externos para la adquisición de datos y análisis de los mismos es una alternativa pues común, cuya ventaja radica en evitar la inversión en adquisición de tecnología y en la formación extensa que deben tener especialistas en los métodos de monitoreo. Ahora bien, haciendo una revisión sobre los alcances de los servicios de monitoreo que se ofrecen normalmente, usted puede encontrar aproximadamente las actividades indicadas en este diagrama de flujo que está viendo en este momento. Como puede ver, el esquema tradicional de servicios de monitoreo inicia pues con un listado que el cliente suministra al contratista con los equipos que se deseen estén incluidos dentro del programa. Con ese listado, el contratista configura ciertos parámetros de medición basados en su experiencia, pues la experiencia que pues especialistas tienen en la medición de máquinas o sistemas similares. Nótese que estos parámetros de medición no han sido resultados de un análisis de confiabilidad, como lo establece la norma.
Por eso le llamamos aquí a este tipo de estrategia o a este tipo de datos, le llamamos aquí genéricos. Es decir, son unos parámetros de medición genéricos. Con base en estos parámetros se realizan procesos de identificación de alarmas. Normalmente lo que se estila es comparar contra estándares. Uno de los más usados es ISO 10816. Hay que recordar que este estándar es un estándar de aceptación. Eso quiere decir, o sea, él nos brinda valores de aceptación. Eso quiere decir que pues su alcance está sobre todo aconsejado en aquellas máquinas sobre las cuales se está haciendo una puesta en marcha y no hay un historial previo. ¿Ok? Y bueno, pues lo que vemos es que en la práctica, haya o no haya historial, pues muchos contratistas siguen utilizando criterios establecidos en la norma ISO 10816 como el único criterio posible contra el cual hacer las comparaciones y determinar los equipos o sistemas que están en alarma. Esto sobre todo para lo que es análisis de vibración, por supuesto. ¿Okay? Aquí estamos basando nuestro análisis y nuestra presentación en la implementación de un programa de análisis de vibración. Bien, si el equipo medido se encuentra en alarma, de acuerdo a estos criterios anteriormente señalados, pues entonces pues se procede a hacer, o el analista en cuestión procede a hacer un informe de diagnóstico. Y pues aquí hay que recordar que acorde con los criterios publicados en ISO 17359, el diagnóstico sobre equipos sobre los cuales no se les ha practicado un análisis de confiabilidad previo, normalmente no tendría un nivel alto de confianza, ya que no se puede garantizar una adecuada asociación, como ya dijimos anteriormente, entre el modo de fallo y los parámetros de medición requeridos para el diagnóstico. Por eso indicamos aquí pues un informe de diagnóstico con bajo nivel de confianza. De tal manera que estas son las características de los servicios que se están ofreciendo normalmente pues en el mercado. Y vemos que, bueno, pues como resumen, podemos señalar que no hay un análisis de confiabilidad previo, no hay estimación estadística de alarmas, el historial que se registra realmente tiene poco valor en consecuencia de que no se haga, un análisis estadístico sobre las alarmas. Los procesos de diagnóstico no son estructurados, no quedan documentados para posteriores auditorías, por ejemplo. No hay medición del nivel de confianza en el diagnóstico. No hay retroalimentación sobre las acciones de corrección y sus hallazgos. Es decir, normalmente los proveedores no procuran ese canal de retroalimentación y el cliente tampoco lo ofrece. No hay modificaciones a las estrategias de monitoreo basadas en ningún tipo de retroalimentación, ya que no hay retroalimentación. No hay indicadores de desempeño basado del programa de monitoreo de condición. Y por lo tanto, como último, como última característica, el dueño del activo no es el dueño de la información. Lo único que obtiene después de meses o inclusive años de contratar servicios de monitoreo es una serie de documentos impresos o documentos en PDF con gráficas o recomendaciones puntuales que hay que hacer sobre los equipos monitoreados. Nuestra propuesta en contraposición con este esquema de monitoreo pues es nuestro servicio PDM Monitoring, el cual pues está basado en los tres pilares de la excelencia en la gestión de mantenimiento, que hemos discutido sobre ellos en anteriores vídeos, que son competencias, gestión y tecnología. Y es así como hemos diseñado y lanzado nuestro servicio PDM Monitoring. Es un servicio de monitoreo de condición que incluye actividades de análisis de confiabilidad
justo para cumplir con lo indicado por el estándar ISO 17359, y además construir una plataforma documental para almacenar los registros necesarios para hacer que la gestión sea consistente y eventualmente auditable. Nuestro propósito es construir e implementar un programa de monitoreo de condición con el objetivo de que éste sea transferido al cliente para ser ejecutado en el futuro con recursos propios, en el momento en que él así lo disponga o en el momento en que él se sienta preparado para ello. Es importante este último detalle porque con base en este último objetivo es que hemos pues diseñado todas las actividades del programa. ¿Cuáles son estas actividades? Bueno, todo inicia con la lista de equipos incluidos en el programa. Esto es una lista que el cliente debe entregar. Desde este punto de vista, pues iniciamos que cualquier otro servicio de monitoreo en el mercado. Nuestros especialistas proceden a recolectar toda la información necesaria para crear un completo expediente de cada equipo. Esa información luego se le entregará posteriormente al cliente en los formatos documentales que están incluidos dentro del programa. Se procede a practicar un análisis de confiabilidad básico consistente en un EFEMSA principalmente, un análisis de modos de fallo y síntomas, tal y como está recomendado en ISO 17359 y además en otros estándares como ISO 13379 parte 1. Con base en este análisis se definen las estrategias de mantenimiento de condición, incluyendo parámetros de medición de cada modo de fallo y su frecuencia, según la curva PF estimada en el análisis de confiabilidad. Se documenta todo este procesamiento en formatos que el cliente aprobará, en formatos que PDM Consultores recomendará y que el cliente deberá aprobar, de acuerdo con su propio sistema de gestión. Se creará una base de datos en el software de análisis con todos los parámetros de medición. Cabe señalar que esta base de datos se entregará al cliente para instalarla en las terminales que el cliente decida. También se procederá finalmente con la recolección rutinaria, pero esta adquisición de datos ahora está basada en confiabilidad. Se procederá a actualizar las mediciones realizadas en la base de datos instalada en las terminales del cliente. Se harán los análisis sintomáticos necesarios para la identificación de fallos potenciales y el diagnóstico de los mismos. Se generará un informe de condición y diagnóstico con las hipótesis de fallo que merezca el mayor nivel de confianza de acuerdo con los criterios de diagnóstico de la norma ISO 13379 parte 1. Esta es otra norma. Diríamos que es una norma hija de 17359, pero es una norma también muy importante porque explica con un poco de detalle en qué consiste un proceso de diagnóstico y qué elementos deben ser tomados en cuenta. Se dará seguimiento y se documentarán las labores de mantenimiento por parte del cliente y los hallazgos que éste haya determinado durante su acción de mantenimiento. Con esta retroalimentación se harán los ajustes al sistema de alarmado siguiendo criterios estadísticos. Toda esta información y criterios se compilarán en un documento llamado Manual de Mantenimiento basado en condición. A futuro, este manual de mantenimiento será la base de la ejecución del monitoreo de condición con recurso propio por parte del cliente, si es que él lo decide así. Se definirá en conjunto con el cliente también un cuadro de indicadores de desempeño para medir los resultados del programa y se recomendarán las modificaciones a la estrategia o a las estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos. Estas son las principales actividades incluidas dentro de nuestro servicio. El presente diagrama es un flujograma de las actividades que recién acabo de explicar, pero ya presentada en formato de, de diagrama de flujo.
Algunas de las características del servicio que se está describiendo acá son: cumple con los estándares ISO más relevantes en cuanto a monitoreo de condición, básicamente con ISO 17359, ISO 13379 parte 1, norma para lineamientos generales de diagnóstico, ISO 13381, que es una norma que presenta lineamientos generales en lo que es pronóstico. Pronóstico es la estimación de la vida remanente de un componente, equipo o sistema. Permite crear un sistema de trabajo tal que será transferido al cliente en la etapa de madurez, mínimo 2 años. Por eso es que es importante para nosotros presentar el flujograma de este programa de monitoreo de condición, porque este proceso pues a futuro, y repito, siempre que el cliente lo desee, deberá ser implantado con recursos, o más bien ejecutado con recursos propios por parte del cliente. El software y la base de datos con las mediciones será suministrado al cliente. Esto es muy importante porque reafirma pues algo que en lo que nosotros creemos fuertemente, y es que el cliente es o debe ser el dueño de la información que se desprenda de sus propios activos productivos. Toda medición que se haga sobre un equipo propiedad de una organización industrial, pues debería de ser conservada por parte de esta organización en el formato más conveniente para ella misma. Por esta razón es que nosotros instalamos nuestro propio software de monitoreo y actualizamos con cada ruta de medición los resultados de las mismas. Otro elemento que se puede señalar y es uno de los aspectos más importantes es que el cuadro de indicadores de desempeño que implementamos como parte del servicio permite tener un control de la efectividad de las labores y, en caso necesario, tomar decisiones para modificar el rumbo de la implementación. Uno de los aspectos también relevantes es que se prepara al personal del cliente para asumir las actividades del programa cuando el cliente mismo lo crea oportuno. Así, cuando la empresa desee ejecutar el monitoreo de condición con recurso propio, ya tendrá su propio manual en el cual basar sus actividades, tendrá un historial, tendrá alarmas personalizadas, inclusive si el cliente lo quiere tendrá la misma tecnología que nosotros usamos para hacer todo este trabajo. Y bueno, pues en resumen, este esquema ampliado de servicio de monitoreo de condición garantiza de alguna manera la consecución de los objetivos que se han planteado para un programa de monitoreo de condición, que es crear valor en los activos, como creando confiabilidad. La siguiente lámina muestra una comparación entre los dos esquemas, o digamos que los dos formatos de trabajo: el esquema tradicional o el servicio tradicional, que es bastante lineal, con pocas actividades, creando poco valor, y el esquema de servicio PDM Monitoring, que cuenta con muchísimas más actividades, incluyendo análisis de confiabilidad, análisis de nivel de confianza sobre los diagnósticos, creación de una plataforma documental, indicadores de desempeño y transferencia de todo este trabajo al cliente para que sea implementado o que sea ejecutado por su propia cuenta. Espero que estas reflexiones le sirvan para tomarnos en cuenta en caso de que usted necesite implementar mantenimiento basado en condición. Muchas gracias por su atención. No olvide escribirnos si desea que ampliemos más detalles sobre nuestro servicio o sobre nuestro catálogo de cursos de capacitación. Espero que esté bien. Hasta luego.